Saludamos a los que nos siguen todavía por nuestras transmisiones de Facebook, YouTube y todas las plataformas que hay. Nos da mucho gusto estar aquí y poder compartir la palabra del día de hoy. Es una palabra muy importante, una palabra que tiene que abrir nuestro panorama a lo que Dios quiere hacer, al modelo de Dios. Es algo que hemos dicho aquí. El reino, no nada más porque nos llamamos casa de reino, bueno, ahí está, ahora sí. Dios quiere abrir nuestro panorama, nuestra manera de pensar. Lo hemos dicho aquí. El reino no es una religión, sino es un modelo de gobierno. Y el día de hoy te quiero compartir una palabra muy poderosa. Estamos celebrando, o se celebra, se reconoce el día de hoy como el día o el domingo de Ramos. Mira, ahí tienen una plantita. O domingo de Palmas. Hay unos que lo conocen como Passion Week, semana de pasión, de Cristo o de Jesús. Y el día de hoy te quiero compartir una palabra muy poderosa, muy impresionante. Te quiero compartir algo de historia, algunos conceptos del reino y terminar con una idea muy práctica, muy poderosa, una idea que tiene que abrir nuestro panorama a este tiempo y a este día tan importante para nosotros. ¿Estás listo? All right. Ok. Mira, hay historias que escuchas y se te quedan grabadas desde que las escuchas. Mi mamá, cuando estábamos más pequeños, nos contaba una historia. La historia de Pablo y de Silas. Tú la conocerás, ¿no? Cuando están en la cárcel, encarcelados y cantan. No, este era lo que recordaba. No, están cantando, están adorando y se abren las puertas. Ahora, como niño, escuchas una historia así y te llama mucho la atención. A mí me llamaba mucho la atención. Me llamaba la atención el nombre de Silas. Dije, bueno, suena como cilantro, algo así, más o menos. Pero me llamaba la atención. Era una historia donde podíamos ver esperanza en tiempos difíciles. Podíamos ver, no cómo la adoración puede abrir las puertas de donde estés, puede romper incluso cadenas. Entonces era una historia que se me hacía a mí muy interesante, me cautivaba. El hecho de que las puertas de una cárcel podían ser abiertas por obra de Dios. Hay historias que son contadas de generación en generación. Hay una historia que vemos muy temprano en la historia. Una historia que es contada de generación en generación. Desde Génesis tú puedes ver, ¿no?, que habla de una simiente. Una historia que es contada de generación en generación acerca de un Mesías, de el enviado. A través de diferentes personas, Dios habló a su pueblo. A través de diferentes profetas, Dios habla y da anuncio sobre esta historia. Ahora, hoy en día la tenemos en la Biblia. No, pero imagínate en ese tiempo, tener estas historias que habla solamente de una persona que va a venir, del Mesías. Imagínate en ese tiempo, a través de profetas, no, que hoy en día tenemos, bueno, un concepto o una imagen de un profeta, pero un profeta, la palabra solamente es mensajero. A través de mensajeros, Dios
habla y da anuncios acerca de estas historias a través de este acontecimiento. No, mi esposa Sara lo decía al principio. ¿Cómo da a conocer a través del tiempo esta historia? El enviado de Dios para redimir a su pueblo. El Cristo, el Mesías, el que salvaría. Es algo que esperaban. Es algo que se leía. Es una historia, ¿no? Que se pasaba de generación en generación. Y vamos a empezar el día de hoy en Zacarías 9. Lo dice de esta manera Zacarías. Dice: alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno. Aquí usa la palabra borrinquillo o burro, hijo de asna. El versículo 10 dice: destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías está hablando sobre el Mesías. Zacarías está hablando también del tiempo que se viviría. Imagínate escuchar esta historia en un tiempo de esclavitud, en un tiempo donde el país está dividido. Imagínate escuchar estas palabras de Zacarías en un tiempo de guerra, en un tiempo donde Dios estuvo en silencio. Un tiempo oscuro para el ser humano, un tiempo de juicio. Se dice que tú puedes tener tu Biblia, ¿no? Y terminas Malaquías y cruzas la página. Oh, Mateo, qué bien, me cae muy bien Mateo. Pero se dice que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Imagínate eso, lo que ahora nada más es una vuelta de página. Fueron 400 años donde Dios no habló o no se registra que haya hablado al ser humano. Imagínate un tiempo como este, de guerra, de división. Un tiempo donde Dios estaba en silencio. Todo lo que tenían eran historias o eran palabras dichas por mensajeros. Todo lo que tenían eran estas palabras como las que dice Zacarías. Alégrate, oh hija de Sión, pero en un tiempo de guerra, imagínate. A gritos de júbilo. ¿Cómo? Era todo lo que tenían. Si estuviste en la sesión pasada, mirábamos el poder de la palabra. Cómo una palabra te puede hacer ver por sobre encima de todas las circunstancias. Y yo me imagino este tiempo. Un tiempo muy difícil, muy oscuro. Todo lo que tenían era una palabra dicha por mensajeros. Vendrá alguien, un Mesías, uno. Diferentes palabras, unos hablaban características. Isaías dice: será príncipe de paz, será consejero. Algunos hablaron del tiempo, pero todos concluían en algo, que una persona, uno, vendría. El Mesías, el Cristo, el enviado. Ahora en Mateo 21 vemos el cumplimiento de esta palabra que está hablando en Zacarías. Y hace referencia a Zacarías, por eso es que empezamos ahí. Jesús está cerca de ser crucificado. No, este tiempo se reconoce como, decía, como la semana Passion Week, ¿no? Que es el tiempo que daba la apertura a los días de la Pascua, que era una fiesta muy importante. Y en Mateo 21 vemos el cumplimiento de la palabra y Jesús está entrando a Jerusalén. Jesús está cerca de ser crucificado. Está al final
de su ministerio. Está concluyendo estos aproximadamente 3 años de enseñar, de dar parábolas, de sanar a los enfermos, de sacar demonios, todo lo que tú leas, en los evangelios. Está a punto de concluir. Jesús sabe lo que va a pasar. No todos sabían, es más, ni sus discípulos. Puedes leer, que 3 veces predijo o les avisó sobre su muerte. Y sus discípulos como que, ¿de qué está hablando? Jesús sabía que iba. Era un momento muy importante y es un tiempo muy importante. El versículo 21 empieza. El encabezado dice la entrada triunfal en Jerusalén. Y te voy a leer lo que dice el capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron, ahí está, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos a mí. Y si alguien nos dijere algo, decir el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, que era la palabra que leíamos al principio de Zacarías: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Todo esto pasó para que la palabra de Dios se cumpliera, o la palabra dicha por los profetas. Y te quiero quiero tocar 2 puntos acerca de estos primeros versículos: el significado de la entrada de Jesús y el tiempo que se estaba viviendo. Son 2 cosas muy importantes, ¿sabes? Y esto tiene que abrir mi panorama acerca de el reino, de los conceptos, de las características y del tiempo que se estaba viviendo. La entrada en burro, significa humildad, está bien, sí, pero también significaba una entrada pacífica a un lugar. Se dice que cuando el rey entraba a un lugar, ahora sí que su automóvil o su transporte daba a conocer las intenciones. Si entraba a caballo, significaba una toma de posición hostil. Si entraba en burro, significaba tiempo de paz. Si entraba a caballo, significaba guerra. Muchas partes en la Biblia puedes ver, que habla de carros de a caballo. No dice carros de burros, carros de a caballo. Era algo que significaba una toma de posesión pacífica, paz. Cuando el rey entraba en este transporte o en burro, significaba esto, paz. ¿Qué es lo que habla Zacarías? Y él hablará paz a las naciones. Ahora, no era la toma de posesión que ellos esperaban. ¿Por qué? No era la toma de posesión que ellos esperaban. Porque Zacarías, en el mismo versículo 10, está hablando del tiempo que se está viviendo en Israel. Dice: destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sin carros, sin caballos, sin arcos no puedes hacer frente, no puedes hacer guerra. Sin nada de esto, estos eran los instrumentos con los que se hacía una guerra, con los que se peleaban. Y aquí decía que serían destruidos. Ahora está hablando del tiempo que se iba a estar viviendo cuando el Mesías o cuando Jesús naciera. Y así fue. Cuando Jesús nace y durante todo su ministerio, nace en un tiempo donde el pueblo de Israel está bajo el dominio del imperio romano.
no era un país libre, no era un país que estaba en libertad, sino que estaba bajo el imperio romano, estaba sometido a Roma. El imperio romano era la potencia de su tiempo y se caracterizaba por su forma de conquista. Puedes leer en la historia, no, a diferencia de muchos reinos, los romanos se caracterizaban por su forma de conquista y cómo fueron tan efectivos. Porque a diferencia de muchos reinos que destruían la ciudad y sus habitantes, ellos lo que hacían cuando conquistaban una ciudad es que la tomaban y en vez de destruir lo que era las personas y la ciudad, en vez de destruirse, mandaban a personas de Roma con la cultura, con la arquitectura, la cocina, con la educación. Por eso es que fueron tan influyentes, ¿no? Hoy en día puedes ver, incluso hoy en día puedes ver el impacto y la influencia que ellos tuvieron, ¿no? Tienes el abecedario, tienes el idioma, el español es una rama de latín. Entonces, se caracterizaban, ¿no?, por su forma de conquista. Mandaban a lo mejor a la ciudad conquistada con una cultura y esa cultura era implantada. Entonces puedes leer muchas veces en la Biblia cómo puedes percibir el imperio romano, ¿no? Cuando hablan con el centurión, cuando tienen diferentes contactos, ese es el tiempo que se está viviendo. Roma está sobre Israel. Israel no podía hacer guerra. Y era lo que estaba hablando Zacarías. No se podía, no tenían con qué. Y era un tiempo muy difícil. Lo que hacían es que ponían una base militar para defender, sí, pero también para cuidar que nada o ninguna de las ciudades volvieran a hacer guerra a Roma. Y esto es importante, ¿sabes? Porque me da una figura más clara de los siguientes versículos. Y todo esto te lo estoy explicando no nada más porque me gusta la historia, no. Sino porque hay algo importante aquí. Cuando yo entiendo cómo funciona un reino natural, entonces puedo entender cómo funciona el reino sobrenatural. Es un modelo de gobierno, no es una religión. ¿Sabes? Cuando Jesús tiene un solo mensaje fue el que predicó. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A través de los evangelios puedes ver que una y otra vez hace mención: el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos se parece a esto. Un mensaje solamente. Entonces, cuando yo entiendo cómo opera, cómo funciona un reino natural, ahora sí que estaba la tierra lista para poder operar efectivamente. Había un formato ya de reino. El imperio romano estaba sobre Israel, sí. Ahora Israel y ahora nosotros podemos entender cómo operaba efectivamente un reino. Pero esto es importante. Ahora, tenemos una figura más clara de los siguientes versículos. ¿Estás listo? Cuando Jesús es recibido en Jerusalén, que hace su entrada, es un recibimiento de un rey. No, lo que quiero tocar es que nuestra manera o el concepto que tenemos lo miramos o lo veamos más de un rey, pero en una forma política que en una forma religiosa. Jesús está haciendo su entrada triunfal, está entrando a Jerusalén y le dan un recibimiento de un rey. Entonces, los hechos, el recibimiento, lo que le dicen, las declaraciones van apegadas más a unas declaraciones políticas que religiosas. Jerusalén era la ciudad más importante en ese tiempo, era la capital. Estaban en una semana de celebrar la fiesta más
importante o una de las fiestas más importantes judías. Entonces era costumbre que las personas venían de diferentes lugares a la capital a celebrar esta fiesta. Y te quiero compartir 5 cosas. 5 things. 5 cosas. Te tienes que llevar esto. La multitud. 5 cosas que hizo la multitud para recibir a Jesús. ¿Y qué es la respuesta de Jesús cuando yo hago estas mismas cosas? ¿Ok? No solamente te voy a dar historia, vamos a caer en algo muy práctico y algo muy poderoso. 5 cosas que hizo la multitud. Versículo 8, vamos a leer. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Te voy a leer todo hasta el final y luego regresaremos. Tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ok, 5 cosas. Número 1. Dice, la gente tendía sus mantos. Porque esto es importante. Bueno, el manto era parte del vestuario. El manto era parte de la vestimenta y daba a conocer qué era una persona. A José lo hicieron pasar por muerto. ¿Por qué? Porque tenían un pedacito de su túnica, exactamente. Entonces el vestir daba mucho que decir sobre una persona. Las viudas en ese tiempo tenían una vestimenta. Los enfermos tenían una vestimenta. Los mantos tenían mucho que ver. Era lo que era una persona. Tenían mucho que ver. Hoy en día puedes ver el vestir de alguien y puedes tener una idea de qué es lo que es, a qué se dedica, qué es lo que representa. Éxodo nos da una idea de lo que significa el manto. En Éxodo 22:26 dice: si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. ¿Por qué? Porque es su único abrigo y es el vestido para su cuerpo. El manto era la cobertura, el abrigo, el vestido. Representaba lo que una persona era. Y dice que la multitud tendió sus mantos. Era lo primero que hicieron. Fue su primer reacción. Estaban entregando lo que eran. No era de que, bueno, todavía estoy pagando mi manto, no, lo saqué en abonos. No, estaban entregando lo que eran. Tendió sus mantos para recibir a Jesús. No había otro hecho más importante. Estaban recibiendo al Rey. Y esto tengo que hacer cuando yo recibo a Jesús. Muchas veces no podemos decir: quiero recibir a Jesús, y lo hacemos como solamente una oración. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? Para alguien que no conoce, ¿y ahora qué? Cuando recibes a Jesús como Rey, como Señor, lo primero que tenemos que hacer es entregar lo que somos, lo bueno y lo malo, lo que te representa. Muchas veces nos representa un problema, algo que vivimos, una situación. Aquí dice, no, que lo primero que hicieron fue entregar o poner sus mantos, entregar lo que eran. Esta es la primera acción que tengo que hacer cuando recibo a Jesucristo. Entregar lo que he sido.
Entregar lo que soy. Entregar mi pasado y mi presente para poder obtener un futuro. Juan 1:12 es un versículo que ya conocemos. Dice: mas a todos los que le recibieron. ¿De quién está hablando? Dice: a todos los que le recibieron. ¿Qué les dio? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. En ese tiempo era un manto. Hoy en día, ¿qué es lo que te representa? ¿Qué es lo que eres? Un trabajo, una posición. Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tengo que entregar, no lo que soy. No nada más es de decir, yo te recibo y ya. Y seguir con mi misma vida cotidiana, con los mismos hábitos, con las mismas cosas que he estado viviendo. Cuando yo recibo a Jesús como Señor, como Salvador, como el Mesías, lo primero que tengo que hacer es entregar mi manto. Entregar lo que soy, lo que he sido. Debo de entregar todo lo que soy y recibir a Jesús. Todas las cargas, toda la que me había estado representando, y recibirle como Rey. Número 2, dice que cortaban ramas. Las palmeras significaba paz, significaba victoria. Esto ya lo conocemos, lo hemos visto y lo vemos año tras año, pero hay algo muy poderoso aquí. Se dice que se les daban estos recibimientos a los atletas o a las personas de alta importancia para reconocerlos, ¿no?, como ganadores, como alguien importante. Hoy en día puedes, ¿no?, ver todos los significados de una palmera, pero en ese tiempo, yo me pongo en ese tiempo, ¿qué era lo que significaba? Le estaban dando una celebración a Jesús. Era un tiempo tan importante. No, hoy en día, porque conocemos la historia, como que no nos podemos meter en ese tiempo. Pero era lo más importante. Era un suceso tan impresionante. Y sabes, aún en ese tiempo ni sus discípulos entendían ese tiempo. En Juan, cuando está hablando también de su entrada triunfal, en el versículo 16, se escapa, o no se escapa, pone este tramo de información. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Está hablando de su entrada, está hablando de cómo entró. Dice: esto no lo entendieron sus discípulos, pero hasta que Jesús fue glorificado. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él. Estas historias, ¿no?, que se contaban de generación en generación. Ni incluso los que caminaron con él 3 años dijeron: ok. Sino ya hasta después. No se acordaban de las palabras. No conectaron los hechos con lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero este era un recibimiento a una persona de mucha influencia. Era un recibimiento a alguien muy importante, de un rey, literalmente. O sea, era el recibimiento a un rey. Estaban celebrando a Jesús. Nadie sabía que iba a ser crucificado. Ahora conocemos, ¿no?, la historia y decimos: no, pues yo también lo hubiera recibido así. Pero nadie sabía. Jesús era el único que sabía lo que iba a pasar. Le estaban dando este recibimiento. Estaban reconociendo la influencia, estaban reconociendo los 3 años que había estado sanando a las personas, enfermos. Reconocían el poder, reconocían la influencia, la autoridad, reconocían la victoria que solamente el rey podía tener. Y lo recibían.
no solamente poniendo sus mantos, sino dice, con ramos. Después dice que la gente clamaba, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David, una declaración muy importante. La palabra Hosana tenía un significado diferente al concepto que podemos tener el día de hoy. Hoy en día la asociamos como con algo muy sublime, y no te digo que no, pero te quiero dar una perspectiva diferente, porque tenemos un concepto, ¿no?, de adoración, y está bien. Pero te quiero dar una alternativa basada en la línea de verdad que tenemos. Jesús estaba haciendo su entrada como rey, como una persona de mucha influencia, a la capital, a la ciudad más importante, ¿ok? En ese tiempo la persona más importante o considerable era el rey. No había otra persona. Mirábamos el tiempo que se estaba viviendo. Roma estaba sobre Israel. El más importante era el rey. Entonces le están dando este recibimiento. Ese Hosana al hijo de David era una declaración política. No era una declaración religiosa. A veces la conectamos, no, Hosana. Pero quería decir salve. Hosana, eso es lo que quiere decir. Hoy en día, esta nación, no puedes ver en las noticias el tiempo, los momentos difíciles que está pasando. Puedes ver en las noticias, ¿no?, cómo, los Estados Unidos está pasando por diferentes situaciones. Puedes ver a personas protestando, ¿no?, ya sea a favor o en contra del presidente o de ciertas cosas. Cuando una persona, ya sea de cierta influencia, algún candidato, algún senador va a cierto lugar, van personas ya sea a protestar, ya sea a favor. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues tienen sus cartelones, empiezan a hablar o a gritar, ¿no?, lo que quieren que hagan o de lo que están a favor. Puedes ver los que lo están apoyando y los que no lo están apoyando. Están gritando a esa persona que es de influencia. Jesús está entrando a la ciudad más importante de Israel como una persona poderosa, influyente, importante. Entonces, esta declaración es una declaración a un rey que tiene el poder para cambiar la vida de alguien. Es una declaración, Hosana. Quiero que te imagines en ese tiempo. Hosana. Alguien a lo mejor con su cartelón o alguien expresándose. Hosana a la persona más importante, a la persona que tiene el poder y la autoridad para cambiar la vida de alguien. Salve al hijo de David. Hosana al hijo de David. No era algo religioso. Era algo que tenía que ver con un modelo de gobierno del cual habló Isaías tiempo atrás. Isaías 9:5 dice, porque un niño nos es nacido, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Está hablando de Jesús. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto es lo que se había hablado. Estas fueron las palabras de Dios acerca del que había de venir. Y se está cumpliendo en Mateo. Salve el hijo de David. David era un rey. Y automáticamente los hijos de David o los hijos del rey, ¿qué eran? Pues eran
eran línea a ser rey. Entonces se están reconociendo como rey y como una persona que podía cambiar sus vidas. Cuando fueron conquistados por Roma, la vida de muchos, ellos cambiaron. Tenían una cultura muy marcada. Ahora son conquistados por el imperio de ese tiempo. La vida de muchos cambió en ese tiempo. Ahora estaban pidiendo salvación al rey, al que podía cambiar sus vidas, al que, como Isaías dice, extendería su poder y su reino quedaría bien establecido. Hosana al hijo de David. Salve. Número 4 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo a Jesús como el único mediador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo a Jesús. Las palabras que dijo por 3 años, yo y el Padre uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaban conociendo su conexión, lo estaban conociendo como el Mesías, como el Cristo, como el enviado, como el ungido. Bendito el que viene en el nombre del Señor, lo estaban reconociendo como el que se habló por tanto tiempo. Estas declaraciones son tan importantes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo sus palabras, estaban reconociendo su conexión, lo estaban reconociendo como el Mesías, como el enviado, como el ungido, el Cristo, el que esperaban, del que tanto se habló y vendría a salvar su pueblo. Y venía en el nombre del Señor. Número 5, sana en las alturas, reconociendo y declarando la salvación que solamente el cielo podía enviar. Nuevamente, estaban diciendo sana en las alturas, la salvación que Dios había prometido desde un principio. Hosana el hijo de David, reconociendo a Jesús como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y hosana en las alturas, reconociendo la salvación de Dios por medio de Jesús. Hosana en las alturas. Estamos viendo cómo las personas lo están recibiendo a Jesús. Donde esto está muy alejado, no de un acto religioso, sino están dando la entrada a el Rey. Están dando la entrada y el reconocimiento del Rey que tanto se había hablado. Hosana en las alturas, el que podía cambiar la vida de las personas. Son 5 acciones que las personas hicieron para recibir a Jesús como Rey. Recibir sus palabras y al final recibir lo que estaban pidiendo, que era salvación. Este es un tiempo tan importante, porque tenemos que salir, ¿no?, de los conceptos que tenemos. Le están dando y le están reconociendo como el que puede cambiar, como la conexión, como la extensión, como el reino que se había acercado. Es un tiempo tan importante. Lo están reconociendo como rey. Su reino. Son 5 acciones que las personas hicieron. Cuando yo recibo a Jesús, tengo que entregar lo que soy. Tengo que reconocer la victoria que se ganó. Su victoria es mi victoria. Tengo que reconocerlo como el Rey, como el enviado,
Tengo que reconocerlo como la conexión, como la escalera entre el cielo y la tierra. Es algo tan importante, tan poderoso. No nada más es recibirlo, no nada más, bueno, pues vamos a aventar algo. No, todo esto tiene un significado. Y es algo que me impacta, o que nos impacta, que nos influye, todo esto. La gente escuchó que Jesús estaba a la entrada de la ciudad. Algunos venían, otros salieron a recibirle. Hoy en día nosotros tenemos esta oportunidad. Tú que me escuchas, ya sea por la transmisión, tenemos una oportunidad de recibirle. Cuando yo le recibo, puedo entregar lo que soy. Puedo entregar lo que había estado cargando. Puedo entregar mis resultados. Puedo entregar lo que me representaba. Entregar lo que soy. Lo que me apuntaba a lo mejor. Cuando lo recibo, puedo entregar lo que soy. Cualquiera que sea el pasado o el presente. Cuando lo recibes, lo entregas y Él te da un futuro. Primera de Pedro 5:7 dice: echa sobre Él toda ansiedad o toda carga, porque Él tiene cuidado de ti. Al recibir a Jesús es entregar todo lo que somos. Es importante hacer una oración, sí, pero es hacer una decisión también, tomar pasos de fe y entregar lo que somos, lo que eres, el pasado, tus resultados, cualquiera que sean, lo bueno y lo malo, es entregarlo. Planes frustrados, es quitarse el manto en señal de honra, sí. Pero es entregar lo que eres para recibirlo, para que entre. Recibir a Jesús es reconocer su victoria. Primera de Corintios 15 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Jesús es mi victoria. La victoria de Jesús es mi victoria. Lo tengo que reconocer. Tiene que cambiar mi manera de pensar. La victoria de Jesús es mi victoria. Ya no es de, bueno, pues este soy yo. Estos son mis resultados. Este soy yo. No, hay una victoria que se ganó. Hay una victoria que me pertenece. Cuando yo la reconozco, cuando yo lo reconozco como el que ganó, como el de la victoria, entonces es mi victoria también. Pero tengo que reconocerlo. No me puedo quedar a las afueras. No me puedo querer recibirlo sin entregar lo que soy, sin reconocer su victoria. Reconocerlo como el Mesías, como la historia que se platicó desde un principio y que se cumplió, que vino. Lo mirábamos la sesión pasada, la palabra que se hizo carne y habitó entre los hombres, que vino y habitó entre los hombres. ¿Para qué? Para darnos vida, una vida plena, una vida abundante. Tengo que reconocerlo como el enviado, como el ungido, como el que vino a cambiar la historia, como el que vino a cambiar mi historia.
tu historia, como el que vino a cambiar al mundo. Es reconocerlo como rey, reconocerlo como Mesías, como el enviado, como el mediador, como la escalera. Reconocer la salvación que vino del cielo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Déjame decirte, la victoria ya fue dada. Depende de ti, depende de mí. La victoria ya fue dada. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo le recibo como Rey, como Señor, le quiero dar la respuesta de Jesús. Todo esto es para caer en esta idea. Cuando yo tomo la decisión de recibirlo y entrego lo que soy, reconozco su victoria, lo reconozco como el enviado, lo reconozco como la conexión, lo reconozco, ¿no?, como la salvación del cielo. Hosana en las alturas. Es la salvación del cielo, es la respuesta de Dios para redimir al ser humano. Cuando yo hago esto, cuando yo le recibo, así como le recibieron estas personas, ¿sabes? Lo natural, o se habla de la sombra, ¿no? Lo que vemos en lo natural es una sombra, no de lo sobrenatural o de lo espiritual. Y te quiero dar la respuesta, la reacción de Jesús a su recibimiento y lo que eso significa para mí en este tiempo. Y es algo tan importante, ¿sabes? Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, es recibido de esta manera, como la persona importante, como rey. Mantos, palmeras, declaraciones, hay alegría, hay gozo. Y luego el versículo 12 sigue diciendo en Mateo: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok. Y sabes, cuando leía esto, había algo tan impresionante y tan interesante, ¿sabes? Porque esto es lo que hace Jesús cuando yo le recibo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta cuando yo le recibo? Cuando yo hago todo esto, cuando yo reconozco su victoria, cuando yo reconozco lo que es el enviado, cuando reconozco la salvación del cielo que viene por medio de él, ¿qué es lo que hace? Dice: Jesús entra al templo y echa a todos afuera. Cuando yo le recibo, cuando yo entrego lo que soy, cuando lo reconozco como Señor y Rey, Él entra a mi corazón. El templo entra a mi corazón, que es el templo del Espíritu, y echa todo fuera, todo lo que te había estado robando, todo lo que te había estado robando. Cuando yo le recibo, y esto es algo tan importante, cuando yo le recibo, no solamente con una oración, sino con una decisión. La Biblia dice: si confieso y creo que Él es Señor, que esa palabra solamente se le daba a las personas más importantes, curios, al César. Si yo reconozco que Él es el que puede cambiar mi vida, si yo lo reconozco como Rey, dice: serás salvo. Cuando yo hago esta decisión de recibirle, escucho que, como estas personas escucharon que Jesús estaba a las afueras de la ciudad,
Cuando yo le recibo y tomo estas decisiones, cuando le doy la entrada de un rey, cuando le doy la entrada de alguien que ganó la victoria, cuando le doy la entrada de la respuesta del cielo para el ser humano, Él entra al templo, entra a mi corazón y dice que echa todo lo que me había estado robando. Fue lo que hizo directamente de su recibimiento. Entró al templo y volcó las mesas. Esto no era de algo que se hizo en un día, sino era que se había estado haciendo. Ya para poner mesas, pues ya tenía tiempo, ¿no? Esto era algo que se había estado haciendo por algún tiempo. No importa el tiempo que hayas vivido una situación, no importa el tiempo que te haya estado robando la tranquilidad, un problema, que te hayan estado robando tu salud. Cuando recibes a Jesús como Rey, cuando lo recibes como Salvador, Él entra y dice que echó todo, a todos afuera. Y eso es lo que hace en el corazón de alguien que le recibe. Echa a todo lo que había estado robando. Enfermedad es echada afuera. Todo lo que te había estado robando es echado afuera cuando yo le recibo. Jesús dice en el versículo 13, mi casa, casa de oración será llamada. Es casa de oración, casa de comunicación. Ya no había nada que impedía. Esto es lo que hace Jesús, viene y entra, echa todo y establece otra vez la conexión. Mi casa es una casa de oración. Ya no hay nada que impida la relación con el Padre. Ya no hay nada que impida. Se vuelve a restablecer la comunicación. Todo lo que te había estado robando, todo lo que estaba impidiendo, todo lo que estaba ahí, es echado fuera cuando yo le recibo. Cuando recibes a Jesús como Rey y Salvador, como Señor y Dios, echa todo lo que te está robando. Se establece la comunión de nuevo con el Padre para establecer el diseño original. Esto es lo que hace. Y esta es la oportunidad que hoy en día tenemos. Podemos decir, no, pues es que yo ya le recibí hace 30 años. Oye, espérame, pero todavía hay cosas que me están robando mi tranquilidad. No, es que yo le recibí en una convención allá en el 80. Yo le recibí allá en aquella campaña. Oye, espérame. Aquí el recibirlo no es solamente sentir algo. El recibirle es tomar una decisión. Es entregar lo que soy. Recibirle es entregar todo lo que soy. Hasta mi manera de pensar. Recibirle es entregar lo que he estado cargando. Recibirle es entregar lo que me había estado representando. Lo que era más, lo que hablaba más fuerte. Recibirle es reconocer su victoria. Su victoria es mi victoria. Entonces ya no camino en una vida de fracasos. No, camino en una vida de victoria. ¿Por qué? Porque su victoria es mi victoria. El recibirle no es solamente hacer una oración, sino es tomar una decisión. Se escucha que Jesús está a las afueras. ¿Qué es lo que hago yo? Salgo a recibirle como Rey y Señor. Es tomar esta decisión.
Y es algo que se hace todos los días, déjame decirte. No es algo que, bueno, hice allá en aquel tiempo, sino es una decisión que te levantas y decides vivir en victoria ese día. Te levantas el siguiente día. No, espérame, yo no puedo estar pensando esto. ¿Por qué? Porque su victoria es mi victoria. Ok, nos levantamos y seguimos caminando. No, yo no puedo estar viviendo estos resultados. ¿Por qué? Porque Él es rey. Y cuando digo sana, salve, lo reconozco como rey y como el único que puede cambiar mi vida, como el que me puede dar nuevas realidades. El recibirle es hacer todo esto. ¿Cuándo? Todos los días, cuando me levante, recibirle, tomar estas decisiones de entregar lo que somos. Y lo que hace a cambio es entrar y echar todo lo que te estaba robando. Para establecer el diseño original. ¿Cuál es ese diseño original? Una casa de oración. Aquí, está hablando de aquí. Una comunicación con el Padre. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para restablecer la comunicación. El reino se ha acercado, está cerca. Pero la falla era de aquí. Por eso es tan importante que le recibas. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy?